Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno de sus procesos más sensibles, el Macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Este es un tema duro, pero es esencial para entender lo que pasó y lo que el país está tratando de sanar. Y además de esto, tuvimos la oportunidad de hablar con un compareciente de las antiguas FARC, que nos ayudó a ver una perspectiva diferente. Pero antes de escucharlo, quisiéramos dar un breve contexto del Macrocaso 07. Este macrocaso se abrió para investigar cómo ocurrió el reclutamiento a menores por parte de las FARC y cuáles fueron los impactos de esa práctica dentro del conflicto. Ese reclutamiento se debe a distintas maneras, algunas mediante presiones en territorios controlados por el grupo, otras a través de engaño, promesas de estudio o protección, y muchas veces aprovechando la vulnerabilidad de las familias rurales. Una vez dentro, estos niños y adolescentes eran incorporados a dinámicas y responsabilidades que no tenían ninguna relación con su edad ni con su desarrollo. Por eso, este crimen es tan grave, porque les arrebató su libertad, su seguridad y la posibilidad de construir su proyecto de vida. El Macrocaso 07 no solo investiga el reclutamiento, sino también las consecuencias que dejó en miles de niñas, niños y adolescentes. Hablamos de vidas interrumpidas, de identidades afectadas y proyectos de vida que nunca pudieron desarrollarse. Después del conflicto, muchos de ellos enfrentaron la estigmatización, el silencio y dificultades para reintegrarse en sus comunidades. Desde la JEP, este caso ha avanzado especialmente porque varios excomandantes han reconocido la responsabilidad. La idea no es castigo por castigo, sino obtener la verdad completa, la reparación y garantías de no repetición. Por eso este macrocaso es clave para entender el conflicto y para pensar qué significa proteger a la niñez en un país que vive una guerra tan larga. Para profundizar en este tema, tuvimos la oportunidad de hablar con Pastor Alape, quien fue el comandante de las FARC y hoy es firmante del Acuerdo de Paz y comparecientes ante la JEP. Sin entrar en detalles personales, su testimonio nos permitió entender cómo se persiguen estas prácticas dentro de la organización y qué procesos de reconocimiento se están dando hoy. Ahora sí, vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tuvimos. En este punto, él nos contaba cómo se vivía el tema del reclutamiento dentro de la organización y qué entiende él hoy sobre el impacto que eso tuvo. Dentro de la organización existía una norma que fijaba límites a la edad de incorporación de menores de 15 años, pero en la realidad del conflicto esa norma no se aplicó estrictamente y hemos reconocido que en las condiciones concretas se produjo una práctica de facto debido a las dinámicas de violencia en los territorios. Esa práctica era formalmente legitimada por el secretariado como política, sino que emergió por situaciones locales de acuerdo a la intensificación de la violencia que terminó abriendo las puertas a menores de 15 años que habían sido afectados o inclusive por situaciones de su apariencia y idoneidad física y por fallas en los mecanismos de verificación y control de las edades. Eso llevó a dinámicas que equivocadamente terminamos por dotarles armas y asumir algunas funciones militares. Se priorizó la utilidad física, la apariencia de fortaleza, la disponibilidad inmediata de personas en regiones golpeadas por la violencia, la pobreza y la ausencia del Estado. No fue una política deliberada de justificar lo injustificable, sino una práctica errada en medio de circunstancias de violencia en los territorios. Asumo la responsabilidad de la conciencia que en los últimos 6 años de existencia de las FARC-EP hice parte de su máxima instancia de dirección. Las FARC-EP fue una organización que, aunque tenía normas internas, no fue efectiva en garantizar que se cumplieran de manera estricta en todos los frentes debido a la misma irregularidad de la guerra de guerrillas. Y por consiguiente, llegaron menores de 15 años. Reconozco que nuestra conducción política y militar no tuvo la capacidad de prever mecanismos eficaces de control ni sanciones ejemplares para evitar estos casos. Esa omisión nos hace responsables porque el resultado fue que niños, niñas y adolescentes vivieran en carne propia una guerra que nunca debieron experimentar.
No me estoy excusando en que fueron decisiones locales ni en que fueran prácticas de facto, porque como dirección hemos asumido el mando y por tanto debemos cargar con las consecuencias colectivas. Lo hago con el convencimiento de que la verdad y la asunción de responsabilidades son una forma de reparación efectiva a las víctimas. Comparecer ante la JEP va más allá de un trámite judicial. Es un acto ético y político. Significa mirar a los ojos a las víctimas, aceptar que la guerra dejó heridas profundas y que nosotros, como parte de los responsables, no podemos quedarnos en el silencio. Reconocer lo ocurrido es un ejercicio de dignificación. Dignificar a quienes sufrieron y dignificar también el camino de paz que hemos decidido recorrer significa poner la verdad por encima de cualquier cálculo personal y aceptar que solo a través de esa verdad podremos abrir las puertas a la reconciliación. Estar frente a la JEP me obliga a hablar no solo como excombatiente, sino como ciudadano del cambio y aportar lo que me corresponda para lograr que algún día en Colombia los niños no sean involucrados como piezas de guerra a la violencia. La JEP puede aportar en varios sentidos, que es su deber, su mandato. Primero, al escuchar no solo a los firmantes del acuerdo de paz, sino también a todos los actores, incluyendo los estatales, a las víctimas y a las comunidades, porque la verdad no es completa si solo la narra uno de los lados. Segundo, al sistematizar la información y mostrar la realidad de cómo funcionaban las dinámicas internas, cómo se daban las órdenes y cómo las realidades locales impactaban en el cumplimiento o incumplimiento de las normas, con el fin de proporcionar un entendimiento contextual del conflicto desde diferentes actores. Tercero, al brindar garantías procesales ante quienes comparecemos ante la jurisdicción, lo cual conlleva a un proceso transicional justo y equilibrado que permita construir el tejido social y organizativo de nuestro país. Por otra parte, puede contribuir generando un relato histórico donde los menores sean vistos como sujetos de derecho que fueron vulnerados y no como responsables de lo que ocurrió. El primer paso es entender que esos menores fueron víctimas, no victimarios. Para lograrlo se necesitan campañas de sensibilización, cambios en la manera en que los medios de comunicación cuentan sus historias y políticas públicas que les den oportunidad de educación, trabajo y participación social. También es importante que haya actos de reconocimiento en el que el Estado y las antiguas FARC-EP y la sociedad civil reconozcan su condición de víctimas. Lo que acabamos de escuchar muestra algo importante, la distancia entre la lógica interna del grupo armado y el daño real que se produjo. También evidencia cómo muchos comparecientes están reconstruyendo casi desde cero la comprensión de lo que significó involucrar menores en la guerra. Algo que me llamó muchísimo a mí la atención es que él dijo que aunque dentro de las FARC sí existían normas internas que supuestamente prohibían el ingreso de menores, en la práctica las normas no se cumplieron. Y justamente por eso, porque la estructura falló en protegerlos, hoy él reconoce la responsabilidad colectiva que tuvieron y pide disculpas públicas por lo que pasó. Escucharlo decir eso deja ver una verdad que a veces cuesta admitir, que incluso con reglas, la guerra termina rompiendo sus propios límites, y quienes terminaron pagando las consecuencias fueron niños, niñas y adolescentes que nunca debieron estar allí.
Y desde lo social, este caso nos recuerda algo esencial. La memoria no es solo mirar hacia atrás, sino preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Reconocer el daño que vivieron estos menores es una forma de proteger a las generaciones que vienen y de asegurarnos de que nada parecido vuelva a repetirse. Uno siente el peso de cada palabra, porque detrás hay vidas que cambiaron para siempre. Pero también es necesario. El país no puede sanar si no se enfrenta a lo que pasó. Y escuchar no significa justificar, significa comprender para que nunca se vuelva a repetir.